Amén, hermanos. Dios bendiga sus vidas. El día de hoy hay un mensaje para la iglesia en todo el mundo. Este mensaje no tan solo va dirigido a esta iglesia, sino que va dirigido a la iglesia a nivel mundial. Le he pedido a mi hermano Jaime, que posteriormente entregó este mensaje, que él coloque todos los subtítulos para poder subtitular el mensaje y así a través del inglés llegar por lo menos a la mayor parte de población mundial con este mensaje que Dios ha entregado para mi vida. Es la segunda vez que Dios me manda a hablar a la iglesia a nivel mundial. La primera había ocurrido hace exactamente como 3 años y medio aproximadamente. Envié un mensaje a toda la iglesia. Este es el segundo mensaje que Dios me manda a hablar a la iglesia en completo. Bien, 3 simples preguntas que la iglesia tiene que saber y que toda persona tiene que hacerse en su vida. Es fundamental para entender qué es la iglesia y qué somos nosotros. Si la iglesia no sabe lo que es, ni a qué ha sido llamada, ni lo que tiene que hacer, la iglesia está en serios problemas. La primera de las preguntas es: ¿cuál es el llamado que tiene cada persona? ¿A qué Dios nos ha llamado? La segunda de las preguntas que tenemos que responder esta noche a la iglesia, y la iglesia tiene que tener claro, es: ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque una cosa es el llamado. Dios nos llama a muchas cosas. Esa es la primera parte que Dios hace con nuestra vida. Y el llamado debe ser comprendido. Una persona tiene que saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y la tercera de las preguntas es: ¿dónde lo tiene que estar haciendo? Tengo que saber para qué fui llamado, qué es lo que tengo que hacer exactamente. Y lo tercero es: ¿dónde lo tengo que estar haciendo? Siguiente diapositiva, hermano Jaime. Avance conmigo en cada tema. Tomemos por favor Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Este versículo, aunque está muy usado por la iglesia, se ha predicado cientos de veces, creo que aún la iglesia no logra entender la profundidad de este versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Siguiente diapositiva. La iglesia debe entender que está formada por 3 partes. Hay 3 partes que la iglesia y hacen un todo. La primera de ellas, siguiente diapositiva, es el miembro. El miembro está tomado esta parte, miembro, en relación a lo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Entonces tenemos muchos miembros: ojos, brazos, manos, pies, hígados, pulmones, etc. La siguiente es la parte de los ministros. Dentro de estos miembros se dividen en el miembro común y corriente y los ministros. Y estos dos forman la congregación. Cuando hablamos de la congregación, es lo que forma la iglesia. O sea, todo esto es lo que va a integrar la iglesia. Miembros, ministros y congregaciones en el mundo. Las diferentes congregaciones forman una única y sola iglesia en todo el mundo. No hay 2, 3 o 4 iglesias. Y yo pertenezco a una sola iglesia en el mundo. Todas las iglesias competen la actividad que Dios me ha ordenado y que nos ha ordenado a todos. No es exclusivo de una u otra persona, es actividad y responsabilidad de todos. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿a qué fue llamado cada uno de estas personas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y dónde lo tiene que hacer? Es lo que hoy vamos a ver en cada una de estas partes. En los miembros, en los ministros y en la congregación. A lo que comúnmente se llama iglesia. Pero iglesia es una sola, entendamos siempre eso. Siempre nosotros no pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a una congregación que es parte de la iglesia del Señor. Esa es la forma correcta de llamar las cosas como son. Primero, analicemos lo que es el miembro. Siguiente diapositiva. El miembro tiene que entender a qué fue llamado. Y esa pregunta les compete a todas las personas. ¿A qué han sido llamados? ¿A qué Dios nos ha llamado a cada persona? Si repasamos un poquito el versículo anterior, cada persona ha sido llamado a ser discípulo. Cada
Toda persona en la tierra que ha sido llamado al Evangelio ha sido llamado a ser discípulo. La pregunta, ¿solo algunos son discípulos o todos son discípulos? Toda persona que ha sido llamado al Evangelio ha sido llamado a ser discípulo. Entonces, tengo que ser discípulo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace un discípulo? Siguiente diapositiva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está bien, somos discípulos. Pero siempre la iglesia dice, sean discípulos. Y después de ser discípulos, nunca explican lo que es un discípulo. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer, qué es lo que hace un discípulo? ¿Todos saben lo que tiene que hacer un discípulo? ¿Están seguros que es lo que sabe que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer un discípulo es aprender. Siguiente diapositiva. Tiene que aprender el discípulo. ¿Y por qué tiene que aprender? Porque tiene que prepararse. Entonces, quien dice ser cristiano tiene que ser discípulo, y el que es discípulo tiene que estar aprendiendo. ¿Quiénes de los discípulos de la iglesia están aprendiendo? Deberían todos estar aprendiendo. Pero la pregunta es, ¿quiénes están aprendiendo? Si analicemos la iglesia a nivel general, si se encuentra con cualquier congregación común y corriente, la mayor parte de los miembros ¿están o no están aprendiendo? Analicemos el promedio de cómo se desarrolla una iglesia tipo. Reunión una vez a la semana y una reunión el fin de semana. Tenemos 2 reuniones a la semana. Promedio. Algunas iglesias solamente hacen una reunión a la semana. Algunas que más hacen reuniones hacen 3 reuniones a la semana. Pero las reuniones de semanas, si no hay una formación clara en el púlpito, dicho de paso que no es el tiempo, porque las predicaciones promedio ¿cuánto duran? 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Los que más enseñan duran hasta 1 hora 20 minutos. Son las congregaciones que más extienden el mensaje. Pero el mensaje para la iglesia no es un mensaje de formación. O sea, la reunión que se realiza en las iglesias no forma a las personas, no las enseña, no las hace crecer. Porque el mensaje que está ideado para la iglesia es un mensaje que da aliento, un mensaje que alivia, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Es un mensaje como para llevar adelante la vida, pero no le enseña a la persona lo que tiene que aprender con referente a la Biblia. Siguiente diapositiva. ¿Dónde tiene que hacer eso una persona? Y esto es sumamente importante. Porque hoy la gente piensa que puede ser cristiano sin pertenecer a una congregación. Y si no pertenece a una congregación, punto número 1, no tiene a alguien que lo discipule. Lo cual nunca puede decir que es un discípulo. Por el tanto, puede ser que Dios le haya llamado, pero o no sabe, y si lo sabe, no lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, está en pecado. Y hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano, pero me ministro en la casa. Me ministro a través de la televisión, a través de la radio, me ministro orando solo. Dios está en todos lados. Y claro que Dios está en todos lados. Pero Dios ha formado congregaciones que son parte de una iglesia. Y ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer en una congregación? O sea, una persona tiene que estar en una congregación. ¿Es obligación que una persona que sea cristiana tenga que congregarse? Sí, es obligación. Entonces, el miembro, ha sido llamado para congregarse, para discipularse, para aprender. Entonces, eso es crucial que pertenezca una persona a una congregación. Hoy día, esta noche, hay personas que no están acá. En la semana tal vez porque haya habido un trabajo, otra actividad. Me imagino si el culto hubiese sido mañana, hubiese sido el horario del partido, ¿cuántas personas hubiesen estado hoy en la reunión? Después pasamos a los ministros, que es la segunda parte. Muchas veces los miembros tienen problemas porque hay problemas en los ministros de la iglesia. Si el ministro tiene problemas, es normal que los miembros van a tener problemas. Si el ministro no enseña, es difícil que los miembros van a estar enseñados. Aquí fueron llamados los ministros. Todos los ministros, de acuerdo al pasaje que leímos, han sido llamados a discipular. Es el primer requisito para que alguien sea ministro. No importa lo que esté haciendo, tiene que estar
discipulando, siempre. Todo ministro discipula. Cuando alguien está discipulando, ¿qué es lo que está haciendo consigo mismo? Se está multiplicando. Si un apóstol no discipula, se van a acabar los apóstoles con él. Si un profeta no discipula, se van a morir los profetas con él. Si un evangelista no disipula, se va a acabar los evangelistas con él. Si un pastor no disipula, la iglesia se va a quedar sin pastor porque no está disipulando a nadie. Si un maestro no disipula, los maestros se van a acabar con él. Es importante discipular, y discipular significa multiplicarse. ¿Quién es el ministro por excelencia? Jesucristo. ¿A qué vino? A levantar discípulos. Entonces es importante que entienda la iglesia que tiene que discipular. Y esa es la mayor comisión. Si la iglesia no está discipulando, si el ministro no está discipulando, es un mal ministro. No está haciendo la tarea, no está cumpliendo su función. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Enseñar. Un evangelista, ¿qué va a enseñar? A cómo evangelizar. Pero el evangelista tiene problemas, y vamos a ver los problemas de los evangelistas. Generalmente hoy se cree que un evangelista solamente él evangeliza y evangeliza. No, él tiene que discipular a todas las personas. Discipular a la iglesia, ¿cómo evangelizar? ¿Dónde lo tiene que hacer? El ministro lo hace en la congregación. O sea, nuevamente vemos la relación de congregación. Hay gente que se congrega y gente que le enseña a los congregados a hacer las cosas. Y eso se aprende en la iglesia. Se han inventado los institutos bíblicos, los cuales estoy muy contento de los institutos bíblicos, bachilleres, seminarios y formaciones teológicas, pero la verdadera formación, ¿dónde debería ser, de acuerdo a la Biblia? En la congregación. Nacieron los institutos bíblicos, los bachilleres y las universidades teológicas, nacieron para suplir una deficiencia de la iglesia, algo que la iglesia debería estar haciendo y no lo hace. Hay 5 ministerios. Avancemos, siguiente diapositiva. Siguiente. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay 2 palabras marcadas con rojo: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el ministro perfecciona a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué es lo que hace? Edifica el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los que edifican al cuerpo de Cristo? Los ministerios. El ministerio, los ministros, son los que edifican el cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios son los encargados de edificar, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Hay muchos problemas que la gente tiene con el tema de estas partes que están acá, especialmente con las 2 primeras, los apóstoles y los profetas. Hay gente que piensa que los ministerios están caducados. Si yo en un versículo caduco una parte, caduco la parte que sigue, y caduco el versículo completo, y caduco el libro completo. O sea, si yo acepto a una de las partes, tengo que aceptar todas las partes completas. Si acepto al apóstol, tengo que aceptar al profeta, tengo que aceptar al evangelista, y tengo que aceptar al pastor, y tengo que aceptar al maestro. Si yo anulo al apóstol, tengo que anular al evangelista, al profeta. Debo seguir la misma regla. Siguiente diapositiva. La Biblia nos advierte: guardado de los perros, guardado de los malos obreros y guardado de los mutiladores del cuerpo. Y mutilar el cuerpo, eso está ocurriendo en la iglesia de hoy. Se están mutilando ministerios. Cuando alguien usted escucha decir, tal ministerio no está presente, ¿qué está haciendo? Mutilando el cuerpo. Hay grandes pastores, pero predican grandes errores. Uno de estos errores es decir que no están los 5 ministerios vigentes. El hecho de que hayan falsos pastores no hace que todos los pastores sean falsos. El hecho de que hayan falsos maestros no hace que todos los maestros sean falsos. El hecho de que hayan falsos apóstoles no hace que todos los apóstoles sean falsos. Así con los profetas y así con los evangelistas. Siguiente diapositiva. Hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores
y maestros y evangelistas, disculpen. Estos 5 ministerios están encargados de formar la iglesia. Pero lo curioso que en estos 14 años que llevo en el ministerio me he topado con pastores que no saben por qué son pastores. Que les hago esas 5 preguntas y no las saben responder. Me he topado con gente que dice ser apóstol y le digo, ¿sabe lo que es un apóstol? ¿Sabe lo que tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer? Y me responden mal. Hay gente que se coloca títulos en el Face de evangelista y ni siquiera saben dar un mensaje evangelístico. Aparte de los 5 ministerios, están los ministros, los que sirven. Tenemos, siguiente diapositiva, los obispos, los diáconos y los ancianos. ¿Quiénes son los obispos? Los obispos en la iglesia tienen una función bien específica, pero están considerados que son ministros de parte de Dios. Aquel versículo de Pablo, aquel que anhela obispado, se refiere de esto. No se refiere de los ministerios, se refiere del que quiere ser obispo, un delegado. Los diáconos nacieron en la iglesia para hacer ¿qué cosa puntualmente? Servir. Había necesidad de los apóstoles cuando nace la iglesia, creció muy grande, se hizo muy grande la iglesia, y al ser grande la iglesia, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y dejemos de servir la palabra. Entonces, el objetivo de los diáconos era ayudarles a los apóstoles a que ellos ministraran la palabra y que ellos sirvieran las mesas. Y los ancianos son gente madura, gente de muchos años en el ministerio, que sabe lo que tiene que hacer. Tiene las cosas muy claras en el Evangelio. Lo curioso es que en la iglesia evangélica hay mucha gente que lleva años en la iglesia, pero no tiene ni idea de lo que tiene que hacer en la iglesia. Es de poca ayuda. Y debería ser anciano, gente que adquiere edad dentro de la iglesia, tiene que tener claro y pueda suplir cualquier área de la iglesia. No simplemente alguien que simplemente está sumando años a su vida. Veamos qué es un verdadero apóstol de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es lo que hace? Primeramente, ¿a qué fue llamado un apóstol? Fue llamado a llevar un mensaje donde no está instalado. Si alguien dice ser apóstol, tiene que ser apóstol porque lleva el mensaje a donde no ha sido instalado el mensaje, donde no ha sido llevado. Me causa risa este último tiempo, donde hay muchos apóstoles, que lo único que hacen es de andar en iglesia. Ese no es un apóstol. Jamás ha sido apóstol. Un apóstol verdadero tiene que ir a lugares como Nueva Guinea, como África. Tiene que ir al sur de Chile, a Patagonia de Chile, Patagonia Argentina, lugares como la selva amazónica. Los apóstoles van ahí. Ahí van los verdaderos apóstoles. ¿Qué es lo que tiene que hacer un apóstol? Primero, reúne a las personas que creen. Él lleva un mensaje, predica de Cristo y reúne a las personas que creen en ese mensaje. Realiza un previo trabajo evangelístico. Y una vez que recibe ese mensaje, los prepara. Estamos hablando de discipularlo. Discipula persona por persona. Se relaciona con ellos. Sabe exactamente lo que tiene que hacer. ¿Dónde tiene que hacer su actividad el apóstol? Cuando yo entiendo el dónde tiene que hacer su actividad el apóstol, hoy vamos a eliminar un montón de apóstoles falsos y vamos a reconocer los verdaderos apóstoles en todo el mundo. O sea, el trabajo del apostolado es el trabajo en el mundo. La iglesia evangélica se ha detenido en su crecimiento porque se ha detenido el trabajo apostólico. Los que falsamente son llamados misioneros. No existe esa palabra en la Biblia, misioneros. No existe. Hay una manía de inventar palabras que no existen en la Biblia y ministerios que no existen. Misioneros, no existen. Apóstoles, esa es la palabra que debe ocuparse con ello. Cuando alguien diga que es misionero, no, usted no es misionero, es apóstol, dígale. Esa es la función que usted hace. Va al mundo a llevar un mensaje donde no ha sido instalado, los reúne y los prepara. Ese es un verdadero apóstol. Si hay una entidad que yo la reconozco como una entidad apostólica, es Juncum, Juventud con una Misión. Es una de las pocas entidades que yo conozco personalmente que son entidades apostólicas en el mundo. Quien quiera ser un apóstol, les recomiendo que se relacione con Juncum y puede ser un gran apóstol llamado a las naciones. Ellos hacen un gran trabajo apostólico.
que la iglesia debería estar haciendo. Hay pocas iglesias que están involucradas en el trabajo apostólico. Se tiene que levantar apóstol. Si no se levantan apóstol, la iglesia va a costar para que crezca. Los apóstoles son los encargados de hacer crecer la iglesia. Pero no crecerla en número, crecerla en lugares que alcance, donde no ha llegado el evangelio, donde no ha llegado el ministerio. Es ahí a donde el Señor está llamando apóstol. ¿Quién ha sentido el llamado de apóstol? ¿Quién quiere ser un apóstol de parte de Dios? Hoy sabe lo que tiene que hacer. ¿Y dónde lo tiene que hacer? Hay una idea tan infantil en la iglesia cristiana de que parece que uno empieza como maestro, pasa a pastor, después crece evangelista, después algún día será profeta y si lleva mucho tiempo adquirirá el título de apóstol. ¿Quién enseñó a hacer doctrina de esa manera? Y el grado honorífico, grado obispo. Cuando ya casi no puede ni caminar el hombre, sea inservible como obispo. Pero se le coloca el título de obispo, porque obispo no puede servir. Vamos a ver los profetas. Si hay otra cosa que junto con el apostolado se ha hecho muy opulento en este tiempo, es el tema de los profetas. ¿A dónde fue? O sea, ¿a qué fue llamado el profeta? Punto número 1. A llevar el mensaje a donde Dios lo envía. El profeta está considerado como el viento de Dios. No sabe ni para dónde viene ni para dónde va. A donde Dios lo envía va el profeta. Eso es lo que hace un profeta. Va a llevar un mensaje de parte de Dios, pero a donde Dios lo envíe. Si un día entra acá un profeta y vengo a traer un mensaje de parte de Dios, tiene que ser aceptado. Pero la profecía tiene que ser juzgada. Y si lo que dice es correcto, será juzgado de parte de Dios. Y será juzgado por la congregación. Si es correcto lo que está diciendo o está equivocado lo que está diciendo. Si es que viniese a traer un mensaje acá. ¿Dónde trabaja? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y dónde lo que tiene que hacer? Él tiene que hacer lo siguiente. Él dirige y él corrige. Dirigir y corregir son las dos funciones principales. Dirige hacia dónde la iglesia tiene que tomar un rumbo. Y corrige los errores que una iglesia puede estar haciendo, pero a nivel pecado. Cuando una iglesia se desvía, empieza a tener malas conductas o se olvida de hacer su función, la corrige y la dirige a dónde tiene que ir. Siempre el mensaje profético tiene dos direcciones, dirige y corrige. Y siempre tiene que ver con la dirección, el rumbo. Siempre va a corregir el rumbo de la iglesia. Una iglesia sin profeta es una iglesia sin dirección. No sabe a dónde va. Y pueden pasar años de una iglesia, pueden pasar años como Israel en el desierto, y da vueltas en círculos, y no sabe a dónde tiene que ir. Falta la voz profética. ¿Dónde tiene que hacerlo el profeta? Bueno, el profeta tiene dos campos de trabajo. El mundo y la iglesia. A veces Dios levanta profetas para traer un mensaje a una ciudad, a un pueblo, a una nación. Y traer para el mensaje a la iglesia. Ese es el campo de trabajo de los profetas. El siguiente de los ministerios es el evangelista. También hay cientos de evangelistas en la iglesia. No sé si hay más evangelistas o pastores en la iglesia evangélica. ¿A qué fue llamado exactamente un evangelista? Fue llamado a llevar un mensaje de salvación. El evangelista fue llamado a dar un mensaje de salvación. Es claro, es sencillo, no es muy complicado. Acá el encargado de hacer, tiene que hacer lo siguiente, llevar las buenas nuevas. O sea, el mensaje de salvación tiene que ser con el mensaje de las buenas nuevas, con el mensaje de Cristo, con el mensaje de arrepentimiento, con el mensaje de reconocer al Señor. Ese es todo el mensaje. Un evangelista no profetiza. Un evangelista no enseña. Un evangelista no pastorea. Un evangelista da un mensaje claro a la iglesia, especialmente al mundo. ¿Y dónde trabaja él? Trabaja en el mundo de la iglesia. En el mundo por cuando ahí predica, y en la iglesia porque lleva adelante, él es el punta de lanza para que la iglesia salga a predicar. Si hay una ausencia de evangelismo en las iglesias, es porque hay ausencia de verdaderos evangelistas. El evangelista tiene que motivar y sacar a la iglesia a evangelizar.
Y es acá donde la iglesia está fallando abismalmente en los últimos tiempos. La iglesia no está evangelizando. Y si la iglesia no está evangelizando, no está haciendo la voluntad del Señor. Estas son las prioridades, son las primeras cosas. El evangelista habla al mundo. Hoy los evangelistas esperan lo siguiente: una plataforma, esperan las luces, esperan un estadio. No estoy esperando que alguien me llame para evangelizar. El evangelista no necesita que lo llamen. El evangelista ya tiene una orden, necesita salir, necesita sacar. No espera la autorización de alguien, ni la orden de alguien. Ya tiene de parte de Dios, tiene la Biblia que lo respalde, lo tiene que hacer. El verdadero evangelista evangeliza, lleva el mensaje. Quien está esperando que lo llamen, quien está esperando 4 metros, 6 metros cuadrados para trabajar, ese no es evangelista, Nunca ha sido evangelista eso, un evangelista. Pero están esperando estadios, teatros, campañas para ser evangelista. Y si no hay campaña, no evangeliza, Falsos evangelistas. Veamos los pastores. ¿Qué es lo que tiene? ¿A qué fue llamado un pastor? Exactamente, ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor? Cuidar las ovejas. Un pastor tiene que estar relacionado con el cuidado de las ovejas. A eso Dios ha llamado a los pastores. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que conocer la oveja, tiene que corregir la oveja, tiene que alentar a la oveja, tiene que alimentar a la oveja. Si yo preguntara a las congregaciones, a los que nos están escuchando, y visitara y diría: ¿por qué tu pastor es tu pastor? ¿O por qué tú eres pastor? El pastor debería responder esto: porque conozco mis ovejas, las corrijo, las alento y las alimento. Y cuando alguien le preguntaría: ¿por qué tu pastor es tu pastor?, tendría que decirme: porque me conoce, porque me corrige, porque me alienta y porque me alimenta. Quien no está haciendo estas funciones no es pastor. O sea, no es el cargo lo que hace alguien pastor, son las funciones lo que dice quién es pastor, lo que dice quién es apóstol, quién es profeta. Yo reconozco al árbol, ¿por qué? Por los frutos. ¿Dónde tiene que hacerlo? Acá el campo cambia radicalmente. El pastor trabaja exclusivamente con la iglesia. Ese es el campo de trabajo de un pastor, la iglesia. No es el mundo, no son las naciones, es la iglesia. Eso es lo que hace un pastor. Trabaja con la iglesia. Maestro. ¿Qué es lo que hace un maestro para verdaderamente ser llamado maestro? Hay mucha gente que tiene el título de maestro y se dice ser llamado maestro. Veamos qué es un maestro bíblicamente. ¿A qué fue llamado un maestro? A formar y enseñar. El trabajo de los maestros tiene que ver con formar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Desarrollar los miembros de la iglesia. Es el trabajo de un maestro. No es el trabajo del apóstol, no es el trabajo del profeta, no es el trabajo del evangelista, tampoco es el trabajo del pastor, es el trabajo del maestro. El maestro desarrolla, explota las capacidades de una persona para que llegue a dar su máximo porcentaje en aquello que va a producir los frutos. Desarrolla los miembros. ¿Saben lo que es desarrollar un miembro? Es como cuando uno va a un gimnasio, empieza a levantar pesa y empieza a desarrollar un miembro muscular. El maestro es el que los va a colocar a hacer ejercicios y el que también los va a probar, a ver de qué están hechos. Difícilmente alguien vaya al ministerio, tenga un ministerio exitoso si no ha sido probado por un maestro, para saber si hace las cosas bien. Pero ¿cómo puede saber un maestro si hace las cosas bien si él las hace mal? ¿Cómo puede un maestro enseñar bien si él enseña mal? No puede. Por lo tanto, los resultados de los discípulos serán imperfectos. Perfecciona y los prueba. Esto es el trabajo, perfeccionarlos y probarlos. Hace que haga las cosas una vez y el maestro pone a ensayar con pequeños ejercicios. O sea, antes de colocar a hacer cualquier cosa, primero lo tiene que probar para ver si sirve. Nadie que opera un corazón se le entrega a una persona viva. Se le entrega a una persona muerta.
se le entrega un animal y empieza a hacer ejercicios que no van a dañar a nadie, que no son tóxicos ni nocivos para nadie. Veamos dónde tiene que hacerlo un maestro, exclusivamente en la iglesia. Un maestro está tallado a trabajar con la iglesia. No trabaja en el mundo, trabaja en la iglesia. Y como vemos, tenemos el campo de trabajo de dónde tiene que trabajar cada una persona. Un maestro, al menos que tenga ministerios combinados, difícilmente va a estar evangelizando. Difícilmente va a ser un apóstol. Cuando a mí me dicen, soy evangelista y soy pastor, tiene problema ese pastor. O es evangelista o es pastor, porque trabaja en campos diferentes. Puede que sea maestro o pastor, y sería genial que los pastores fuesen maestros. Sería espectacular que fuesen maestros. Porque así tiene la capacidad no solo de alimentarlos, sino de desarrollarlos, de formarlos, de desarrollar cada una de esas personas, explotarle el potencial de cada persona. Cuando usted se encuentre con un maestro, explótelo, porque usted va a dar su máximo de capacidad. Veamos los diáconos. ¿A qué fue llamado un diácono? Un diácono está llamado a servir. Los apóstoles necesitaban ellos seguir ministrando la palabra y los diáconos servir. O sea, todas las actividades que no tengan que ver con la palabra son actividades de los diáconos. Para eso la Biblia enseñó a levantar los diáconos. Para que los apóstoles no dejasen de ¿qué? De ministrar la palabra de Dios. Porque era una prioridad, es una prioridad la administración de la palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Realizar todas las tareas de una congregación, todas las tareas de la congregación, todo. En este caso esta congregación, o la congregación que cualquier persona pertenezca, la luz, la música, el orden, el aseo, la administración, todas esas cosas que la iglesia necesita, que no le quite el trabajo a los pastores y a los maestros de enseñar, eso es lo que tienen que hacer los diáconos. Un pastor no tiene nada que hacer con un hacha. No tiene nada que hacer con los cables. No. No es trabajo de los pastores, ni de los maestros. Es trabajo de los diáconos. ¿Dónde lo tiene que hacer el diácono? ¿Cuál es el área de trabajo? La iglesia. Claro, al menos que venga el evangelista y lo saque al mundo, pero tiene que salir con un evangelista, con alguien que lo saque a evangelizar. De todos los ministerios, el ministerio más solitarios, o los ministerios solitarios son dos. Apóstoles y profetas. Son ministerios muy solitarios. Los demás son ministerios generalmente que trabajan en conjunto. Ahora, cuando un apóstol trabaja en una congregación, cuando trabaja en un grupo, él nunca va a estar solo, aunque eventualmente su desarrollo va a iniciar solo, pero después el grupo de trabajo lo va a enviar. Un apóstol instaurará una congregación, formará, enviará al profeta, los dirigirá, enviará al evangelista, la hará crecer y cuando el pastor ya vea que esa congregación está asentada, o sea, el apóstol, viene el pastor, se hace cargo, va junto con el maestro y trabajan juntos. Y así se va el equipo de trabajo y sigue creciendo. La iglesia debe ser algo en constante crecimiento y no algo estancado, algo quieto. También están los obispos. ¿A qué fue llamado un obispo? No es un cargo honorífico, un título honorífico. El obispo fue llamado a servir. ¿Y a quién sirve? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ve la necesidad de los ministros, ve la necesidad del apóstol, del evangelista, del profeta, de los pastores y de los maestros. Ve qué necesidades tienen, dónde está trabajando, qué es lo que tiene que hacer, qué equipo de trabajo le necesita, qué necesidades tiene. Ese es el trabajo de un obispo. Pero el falso obispado que nace se cree el supereminente cargo de todas las demás personas. Y es el que ordena, hace y deshace. Es un error. Eso no es un obispo. Ese es un obispo. ¿Dónde lo tiene que hacer? En la iglesia. Su campo de trabajo es exclusivamente la iglesia. ¿Y por qué la mayor parte de los ministerios trabajan en la iglesia? Porque Mateo se les dijo que id y hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, la mayor parte de trabajo la va a realizar dentro de la iglesia. Nos metemos en la última parte, que es el tema de la congregación.
Acá esto tiene que ver con el trabajo en grupo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como congregación? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia en el mundo y las congregaciones en el mundo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Veamos a qué fue llamado. Fue llamado obviamente a servir. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer exactamente? Ver las necesidades de los ministros. El requerimiento número 1 de la congregación es sustentar los ministros. Porque si los ministros no están sustentados, los ministros no van a poder desarrollar su trabajo. ¿Cómo el apóstol va a ir a lugares sin ningún peso? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, el trabajo de que hayan apóstoles y sean sustentados y hagan su trabajo, y el sustento de ellos es una obligación ¿de quién? De la congregación. ¿Dónde lo tiene que hacer? En la iglesia. El trabajo primordial, la fuerza, los ingresos y todo lo que tenga la iglesia, el primer lugar y el más importante es en la iglesia, para que ésta crezca. Porque si no, no va a crecer nunca la iglesia. Sin ofrendas y sin el dinero, sin el aporte, la iglesia no va a crecer. Sin los ingresos, todo lo que tenga una persona para que sea movida la iglesia, sea movido los ministros, no va a crecer la iglesia. Y esa es una responsabilidad ¿de quién? De la congregación en conjunto. No es responsabilidad de una persona, no es responsabilidad solo del apóstol, del pastor, del evangelista o del maestro. Es una responsabilidad de toda la congregación. Veamos las prioridades. Ahora tenemos que ver cuáles son las prioridades. Las primeras cosas, las más importantes, las secundarias y las terciarias. Prioridades. Haced discípulos a todas las naciones. Eso implica que la prioridad número 1, ¿cuál es? Evangelizar. Esa es la prioridad número 1 de la iglesia. Evangelizar. La segunda prioridad es enseñar que guarden todas las cosas. O sea, prioridad número 1 es el mundo. La prioridad número 1 que la iglesia tiene es en el mundo, evangelizar. La segunda prioridad que es formar, capacitar. Son el segundo orden de prioridad. Evangelizar y discipular son nuestras prioridades. Son nuestros más elementales enfoques que deberíamos estar haciendo. Y esto nos llama a una recapitulación desde hoy en adelante. A la iglesia hoy tiene que pararse y recapitular y decir qué está haciendo. ¿En qué se está enfocando sus fuerzas? ¿Qué está haciendo con sus recursos? ¿Qué está haciendo con las personas? O sea, si no hay una actividad evangelística, si no se cambian el esquema de la iglesia y decir, tal día, día de evangelismo, está errada la iglesia. Si dentro de la semana no hay un día de evangelismo y algo que sea como tan sencillo y tan común como congregarse, la iglesia está equivocada, está errada. La iglesia tiene que colocar dentro de su cronograma de actividades evangelismo, pero no como una actividad más, como una prioridad. Todo lo que sea evangelismo, visitar cárceles, visitar hospitales, visitar las calles, golpear las puertas, todo eso es una prioridad en el evangelismo. Toda la fuerza debe ser enfocada en el evangelismo. La segunda, la fuerza es en discipular. Curiosamente, los tan criticados testigos de Jehová entendieron bien sus actividades. Claro, es una porquería lo que ellos predican, está mal, está errado y podemos sacar cientos que al fin y al cabo lo bien en la forma que lo hacen no sirve porque están llevando un falso mensaje, pero el modelo está perfecto. La mayor parte de enfoque de los testigos de Jehová es golpear las puertas. O sea, el evangelista tiene que estar, y la gente que evangeliza, estar en los medios de comunicación, televisión, internet. Todo lugar donde él pueda llevar el mensaje, tiene que estar ahí. Evangelistas y apóstoles, ese es su campo de trabajo. Por eso me parece raro cuando colocan una radio evangelística y finalmente todo lo que hacen es para la iglesia. Eso no es evangelístico. Es una radio que discipula, pero no evangeliza a nadie. Sigamos la lista de prioridades. Veamos el mundo y la iglesia. ¿Qué actividades y prioridades tenemos en el mundo? Que el mundo conozca la verdad. Si el mundo no conoce la verdad, no estamos haciendo nuestro trabajo con el mundo. ¿Y cuál es la verdad?
Cristo es la verdad. Si el mundo no está conociendo a Jesucristo, no estamos haciendo un correcto trabajo en el mundo. Lo segundo, la iglesia, que se formen para enseñar esa verdad. O sea, no es tan solo ir a predicar una verdad, sino tienen que estar formados para predicar correctamente esa verdad. Cuando empezamos las clases de evangelismo, de todos los que dieron, de todas las personas que pasaron a dar la prueba, solamente 2 de todos, en la primera, dieron la prueba correctamente bien. Y los 2 de ellos habían sido formados anteriormente, el resto, ninguno. Aunque les había preguntado si habían evangelizado otras veces, y había dicho que sí, que muchas veces lo habían hecho, pero sin embargo, ninguno de ellos dio la prueba. Y eso es lo que nos motiva. Mateo 25, del 31 al 46, puede ser una gran pregunta. Mateo 25, del 31 al 46. Leamos un poco este pasaje, por favor. Acompáñeme el Evangelio de Mateo. Estas son palabras de Cristo. Del versículo 31 al 46. Vamos a hacer un poco de lectura rápida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará uno de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Salte por favor ahora hasta el versículo 40. Y el rey respondió y les dirá: de cierto, en cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hicisteis. ¿Amén? Este pasaje llama a las ovejas y los cabritos, a uno los manda al infierno y el otro a la vida eterna, pero se le dice que cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, mis hermanos. ¿Quiénes son hermanos de Cristo? Nosotros. Este pasaje de dar sed al sediento, abrigar al que tiene frío, al que tiene hambre, está relacionado exclusivamente con la iglesia. No es un mensaje que tenga que ver con el mundo. Estas prioridades son con la iglesia, porque el mundo no es hermano de Cristo. Veamos el orden de prioridades, cómo lo enseña el apóstol Pablo. Acompáñenme en Gálatas. Sigamos, siguiente diapositiva. Siguiente. Entre la iglesia y el mundo, las porciones que nos toca trabajar es la siguiente. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de las familias en la fe. La prioridad entre la iglesia y el mundo es primeramente la iglesia. En cuanto a ayudar, en cuanto a suplir necesidades, no es el mundo. Y mayormente a los de la familia de la fe. Es una prioridad la necesidad de la iglesia. A mí me encantaría, y espero tener algún anhelo, algún día, de poder hacer un trabajo pero con niños, tener un hogar de niños. Pero no es una prioridad. El trabajo con el mundo de las adicciones, si tenemos la posibilidad de hacerlo, se hace, pero no es una prioridad. El trabajo con los inmigrantes que están llegando a los diferentes países, el trabajo con los croatas, con los asirios, con ellos, si tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hacemos, pero no son la prioridad. Entonces, cuando yo entiendo el propósito y entiendo el orden de prioridades bíblico, el que me da Dios, la iglesia, ¿qué es lo que hace? Corrige su rumbo. Y ahí puede decir, prosigo la meta, al blanco perfecto, al supremo llamamiento. Es ahí donde yo entiendo que la iglesia está realmente enfocada. Es ahí donde yo entiendo que estoy en una congregación que está siendo dirigido por Dios. Porque coloca las primeras cosas como primera y la segunda como segunda y las terceras como tercera. Y sabe entender las prioridades. ¿Qué es primero y qué es segundo? Mis hermanos en Cristo son una prioridad. Y si el mundo quiere ser una prioridad mía, tiene que ser primeramente mi hermano. Mi trabajo con el mundo es ir y predicar el evangelio. Y mi trabajo se acabó con el mundo. Si tengo la posibilidad de ayudar a alguien del mundo, lo hago. Pero no es mi prioridad. Mi prioridad es
el hermano en Cristo. El que tenga oídos, oiga, y el que escuche las palabras y las ponga por obra, será comparado a aquel que edifica sobre la roca. Pasa que él las escucha y no las pone por obra, lo compararé en aquel que edificó sobre la arena. ¿Cuál resistió de acuerdo a la palabra? El que edificó sobre la roca. No es un trabajo fácil el trabajo ministerial, no es un trabajo fácil el modelo que dejó Cristo, pero a Cristo le funcionó. El modelo que dejó Cristo y lo puso por obra, porque decimos, Cristo es nuestro ejemplo. Sed ejemplo de mí, así como yo lo soy de Cristo. No tan solo se refería a su vida moral, sino que se refería a cómo estaba haciendo ministerio. Y hoy la iglesia tiene que tomar un serio paso en cómo va a hacer las cosas. Y es un serio paso cómo vamos a hacer las cosas de hoy en adelante. Porque el que no haga caso a las Escrituras y a este mensaje, esa iglesia se quedará sola y vacía. Pásame, aquel que escuche, crecerá y será prosperado, conforme a la voluntad de Dios. El que sabe a lo que ha sido llamado, tiene una dirección. Sabe cómo lo tiene que hacer. Ya no caviga más, ya no comete más errores. Ya sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer y lo que tiene que seguir haciendo. Y sabe dónde invertir sus fuerzas, su tiempo. Todo lo que una persona hace y aprende debe ser para bendición del reino. Todo lo que estudie, todo lo que proyecte, debe ser para bendición para el reino. En ese orden de prioridades. Esto me ayuda a elegir una carrera. Esto me ayuda a tomar decisiones. Esto me ayuda a cortar cosas que no me sirven. Porque no está relacionado con nada de lo que está haciendo el reino. Nada con lo que la palabra de Dios dice. Si alguno siente que fue llamado y su llamado se perdió en el tiempo, hoy el Señor le está dando una dirección hacia dónde tiene que tomar. La familia, los hijos, las drogas, el alcohol, los errores, una mala mujer, un mal matrimonio, nada de eso va a truncar tu vida en Dios. Si entiendes el llamado y las decisiones que tienes que tomar en tu vida, ¿en dónde vas a invertir tu esfuerzo, tu dinero, tu tiempo? El que no entiende esto en esta noche será destruido. Poco a poco. Como el edificio que se vuelve viejo, se seca, que nadie lo cuida, que nadie le hace mantención. Así ocurrirá con las personas y así ocurrirá con las congregaciones en diferentes partes del mundo. Y se entenderán quiénes son los tibios de los fieles. Porque son solamente dos grupos en este tiempo: tibios y fieles. ¿Cuál eres tú? ¿Cuáles somos nosotros? Nuestras actitudes y nuestros frutos mostrarán quiénes somos. Y mostrarán quiénes son ustedes y a qué congregación pertenecen. Si la Odisea o Filadelfia. Pónganse en pie. Amado Dios, Señor, tu palabra, Señor, es como martillo que quebranta la piedra. Es como espada que penetra hasta lo más profundo del corazón y nos discierne y revela las intenciones del pensamiento y del corazón. Esta noche, Señor, tu palabra nos desmenuza, Señor. Y la herida que produces para sanidad y los cortes que produces para sanidad. Y damos gracias por ella, Señor. Bendita sea tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre que nos ministra. Alienta, Señor, con esta palabra y dirige. Y proyecta, Señor, a muchos conforme al poder de tu palabra. Conforme a lo simple y sencillo que nos dejaste ver las cosas, Señor Padre. Por medio de tu amado Hijo, Señor, lo pedimos a ti, bendito Padre, confiadamente en esta noche, por cada una de las almas en diferentes partes, en diferentes idiomas, por cada persona en el mundo, Señor, por cada ministro, por cada pastor,
Por aquellos, Señor, que han sido truncados, hoy, Señor, tú abrirás un nuevo camino. Moverás la roca, harás brechas, Señor. Extenderás puentes. Y sorprenderás a tus siervos, Señor. A los escogidos, a los fieles, a los llamados. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.